ecuación que resuelve esta pregunta. ¿Cuál es la ecuación diferencial que describe precisamente esta relación entre campo gravitacional y espacio-tiempo cúbico? Y bueno, como ahorita lo comentamos, tal vez no es, se puede adjudicar solamente el resultado completo a una sola persona, porque en algún momento en el transcurso de los años fueron saliendo artículos y bueno, es muy difícil decir qué tantas ideas en algún momento uno leyó y ayudaron a conectar todo. Pero el punto está que todas estas personas y tal vez muchas más estuvieron trabajando en resolver el problema. La solución a la pregunta es esta expresión. Y es una expresión que está en notación tensorial, que ya nos comentó Pablo sobre ello. Y es una ecuación que por un lado tiene un objeto que está definido en términos de ya estas cantidades que nos comentaron hace unas horas, el tensor de Ricci y el tensor de curvatura y el escalar de Ricci, y por otro lado está igualado a otro tensor, por supuesto tiene que ser equivalente, si hay una igualdad, aquí hay un tensor de rango 2 covariante, pues del otro lado también tiene que haber algo similar. Entonces el punto interesante es que esto lo podemos ver ahorita, una posible generalización de esto. Es algo como lo que sucede con otra vez voy a utilizar el caso de la mecánica cuántica. No comparamos directamente la mecánica cuántica, las expresiones con las leyes de Newton directamente. La relación viene más con la mecánica de Hamilton, que es equivalente a la mecánica de Newton, pero entonces ahí es donde vienen las equivalencias, ¿no? Entonces no se compara directamente con esta expresión, sino con esta, ¿no? Porque lo estamos viendo como una teoría de campo. Entonces, el punto importante con todo esto es que, el objeto que queda de este lado se conoce como el tensor de Einstein, y está descrito en términos de estos otros objetos geométricos. Y bueno, este tensor de Einstein cumple con que es simétrico, aquí con los índices, y otras propiedades interesantes como las que Pablo mencionó rápidamente, las identidades de Bianchi se llaman contraídas, ¿no? Y satisface esta relación que es igual a cero a la hora de que se toma en consideración esta expresión. Bueno, entonces ahora viene la generalización. El modelo de Einstein ahora de espacio-tiempo es una generalización o una extensión de este modelo de Minkowski con el que estuvimos platicando hace ratito. Va a seguir siendo el espacio-tiempo, pero ahora ya no va a ser el espacio-tiempo euclidiano cuatrodimensional. Ahora va a ser una variedad diferenciable cuatrodimensional dotada de un tensor métrico. Ya no va a ser la métrica de Minkowski, va a ser un tensor métrico que va a estar, como va a ser necesario determinar. Y bueno, en general, este va a ser el modelo del espacio-tiempo. Cuando utilizamos el objeto como escrito de esta forma en G1, hay que recordar que estamos tratando de ver un cierto sistema de coordenadas, pero el objeto en abstracto geométrico pues es esta métrica que está ahí definida. Entonces, de tal forma que el espacio-tiempo va a estar descrito por la ecuación esta que acabamos de mencionar. Entonces, el punto interesante para empezar a entender todo esto es que cada término, ¿qué nos quiere decir? Bueno, el término que está del lado izquierdo está relacionado solamente con cosas geométricas. Entonces está asociado precisamente a la geometría del espacio-tiempo. Estos es los objetos que están relacionados a la geometría del espacio o a la geometría del espacio-tiempo que nos está modelando el espacio-tiempo que estamos considerando. Y el otro lado de la ecuación, el lado derecho, está asociado precisamente con las fuentes de la gravedad. Y ahora sí, va a incluir tanto la masa como la energía. Más adelante, ahorita vamos a hablar de todo esto, porque de acuerdo a lo que estaba platicando con Rubén, tengo que ver esto, porque lo necesita para más adelante el tensor de energía y esfuerzo, pero ahorita vamos a platicar. Entonces, el resultado interesante es que encuentra la equivalencia entre la parte de las fuentes de gravedad con la parte de la geometría del espacio-tiempo. Entonces aquí estoy utilizando unas unidades, por aquí va definido, depende de las unidades que estamos utilizando, entre
más a la cuarta historia, siendo C igual a 1. Pero bueno, el punto importante es que esta ecuación, que bueno, está en términos del tensor de Ricci, el tensor métrico, el escalar de curvatura, que era lo que tú preguntabas, se iguala a una cierta constante de proporcionalidad con el tensor de momento-energía, que es el que vamos a definir. Y de este lado están todas las fuentes de gravedad, tanto masa como energía. Entonces, bueno, recordamos que ahora los puntos en el espacio-tiempo ya no van a ser solamente nuestras coordenadas CT, X, Y, Z. Ahora van a ser puntos del espacio-tiempo, van a ser coordenadas de la variedad diferencial. Y bueno, pues ahí va a depender de qué variedad estemos tomando y qué coordenadas y todo eso. Entonces, en general se dejan como unos índices ahí, en abstracto cuando se está poniendo todo esto, y luego ya cuando se trata de un problema en particular se escoge un sistema de coordenadas. Y los índices van variando 0, 1, 2 y 3 de las 4 coordenadas. Entonces, bueno, ¿qué podemos deducir de las ecuaciones de Einstein así a simple vista? Bueno, pues primero que nada, nosotros sabemos que los índices van de 0 a 3, o sea, son 4, y 4 el otro en principio debe ser 16. Entonces este conjunto de cosas, combinaciones posibles, en realidad son 16 ecuaciones, pero debido a la simetría se reduce a un sistema de 10 ecuaciones diferenciales parciales no lineales, esto es fundamental, de segundo orden. O sea, el cambio es bastante interesante. Así, aparte acopladas, ¿no? Fuertemente. Sí. Y esos son un conjunto de ecuaciones para determinar las componentes de la métrica del modelo. Nuestro modelo, quedamos en que es la variedad con su métrica. Y pues para encontrar cuál es la métrica que le corresponde, hay que resolver ese conjunto de ecuaciones que nos van a dar estos términos. En particular, para el espacio-tiempo de Minkowski, en las coordenadas usuales, el objeto, o sea, ya es como viene el límite, o sea, Minkowski es un caso especial de la teoría esta, porque a final de cuentas, cuando consideramos el espacio como R4, es un caso particular de una variedad con la métrica de Minkowski, ¿no? Entonces, es un caso particular de lo que se está proponiendo. Entonces, para campos gravitacionales débiles, y esto es la parte interesante para conectar todo, en estacionarios, o sea, cuando el espacio-tiempo es casi plano, la ecuación de Einstein tiene como límite la ecuación de Poisson. O sea, precisamente esto se puede probar, y de hecho, en los libros que les pusimos, y una de la demostración más simple, vienen dos libros que vienen incluidos en el disco que se les pasó. En el libro de invierno, que es uno de los libros a nivel de licenciatura muy introductorio, y en el Carmeli, lo hacen a pasos detallados. Y también otro libro que les recomiendo para ver de esto es el Schultz de relatividad general, de un primer curso en relatividad general, pero ahí se prueba que precisamente esa expresión que habíamos puesto, bajo ciertas consideraciones, que son las que están aquí, débiles y estacionarios, nos reducen a la ecuación de Poisson, o sea, tiene incluida la gravedad de Newton. Otra vez, nuestro modelo de las muñequitas, ¿no? La nueva teoría tiene a la otra ahí adentro. Bueno, como ahorita mencionó Pablo, estas son ecuaciones diferenciales no lineales y acopladas. Entonces eso trae un problema interesante, porque quiere decir que hay autoiteración entre los términos de G. Entonces quiere decir que se van a obtener como resultados generación adicional de efectos gravitatorios por precisamente la no linealidad y el acoplamiento de las ecuaciones. Entonces, la analogía con el electromagnetismo, pues cuando uno analiza ahora lo que tiene, se puede fijar en el caso del electromagnético, y bueno, nosotros recordamos que está descrito por las ecuaciones de Maxwell y las ecuaciones de movimiento. Entonces uno podría pensar que, bueno, ahora ya que tenemos esto, va a pasar algo similar con el campo gravitatorio. Ahora va a ser las ecuaciones de Einstein más las ecuaciones de movimiento. Pero pasa un resultado interesante de la segunda identidad de Bianchi, que, bueno, Pablo nos mencionó rápidamente en la clase de la mañana, todas las aplicaciones y todo, cómo tiene usos muy importantes. Se puede probar, y la prueba viene ahí, que no es necesario adicionar directamente las ecuaciones de movimiento, que van a terminar siendo precisamente, bueno, van a desembocar en las ecuaciones de las geodésicas, ya que están implícitas en las ecuaciones de Einstein. Entonces, realmente, lo que tenemos que hacer
es resolver ese sistema de 10 ecuaciones diferenciales parciales no lineales acopladas y de segundo rápido, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se resume en algo que yo creo que mucha gente ya ha escuchado, y es lo siguiente. A final de cuentas, esta relación o esta igualdad implica lo siguiente. La materia le va a decir al espacio cómo curvarse. El efecto de tener materia o energía, porque aquí te haber puesto o energía porque también es fuente de gravedad. Entonces, aquí pónganlo entre comillas, materia, entendiendo todo lo que puede generar, toda fuente de campo gravitacional, va a ser producir una curvatura en el espacio-tiempo. Y ahora, como consecuencia de ese espacio-tiempo curvado, ahora la materia no se va a poder mover de una forma arbitraria. Va a tener que seguir las geodésicas en el espacio-tiempo.